Buenos días, iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuántos quedaron con hambre todavía? ¿Sabe? Mientras yo estaba adorando, yo decía, todavía tengo hambre, yo quiero quemar. Y me quedé con más de Dios, con más ganas de Dios. Así que hoy yo quiero que esa hambre podamos saciarla con su palabra. ¿Sabes? La palabra es nuestro alimento. Y así que vamos a poner nuestra mano en el corazón. Y hoy usted le va a decir ahí con sus propias palabras: Jesús, tú eres el pan de vida. Y hoy te pido que tú alimentes mi cuerpo, alimentes mi espíritu. Hoy quiero salir de este lugar saciado. Que hoy tu palabra sea, Señor, lo que sacie mi espíritu, Señor. Tú conoces cada rincón, Señor, de mi cuerpo y de mis pensamientos, Señor. Y hoy, Señor, sé tú, Señor, quien llene cada vacío. Sé tú, Señor, quien pueda, Señor, saciarme de tu presencia y de tu palabra. Habla a mi corazón, Señor. Habla, que tu siervo oye. Hoy tus hijos, Señor, oyen tu voz y te siguen. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Quiero ir rápidamente para que podamos no perder el momento en el que estamos. Sentía tan fuerte la presencia ahí detrás. Decidí quedarme detrás para adorar, porque quería saber si lo mismo que siento aquí delante se siente allá atrás. Y es evidente que cuando uno viene con un corazón con hambre, cuando viene con un corazón deseoso de que Dios toque nuestras vidas, en cualquier lugar donde tú te encuentres, la presencia de Dios te va a encontrar. Así que sé que la presencia de Dios está en este lugar. Dile al que está a tu lado: la presencia de Dios está en este lugar. Y la persona más importante se estaba paseando por este lugar. ¿Sabes? El Espíritu de Dios se estaba paseando por este lugar y está paseándose por este lugar. Sé que algunos están sintiendo, otros van a empezar a sentir la presencia de Dios, porque cuando uno realmente pide, recibe. Cuando busca, halla. ¿Y alguien ha venido con hambre de Dios en este lugar? ¿Alguien ha venido con el deseo de sentir a Dios? Tal vez a Dios no lo puedes ver, ni lo puedes tocar, pero sí lo puedes sentir. Es como cuando el viento sopla en tu rostro. Así es Dios. Él se hace sentir con aquellos que verdaderamente buscan con un corazón con hambre. ¿Sabes? Hoy quiero que la hambre por la palabra se despierte en ti. Porque si hay hambre, hay necesidad de saciarla. Si no hay hambre, tú no vas a saciarla. Póngase a hacer un ayuno un día y no coma durante el día. Va a ver cómo al finalizar el día, 6 de la tarde o al otro día, usted va a empezar a tener una hambre que va a querer comerse todo lo que usted ve. ¿Es así o no es así? Eso es lo que tiene que producirse por la palabra. Queremos que Dios nos dé conquista tras conquista, que Dios se muestre de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Tenemos que tener hambre porque Él haga algo a nuestro favor. ¿Y cómo? A través de la Escritura. Porque por el oír y el oír la palabra de Dios viene la fe, y la fe nos lleva a ver lo sobrenatural. Amén. Yo creo que ya le estoy empezando a predicar, pero no es el tema. Yo quiero que usted hoy despierte su hambre.
Esa hambre que va a hacer que usted vuelva otra vez al primer amor. Y que lo que usted quiera es descubrir realmente lo que me están predicando. Yo quiero descubrir realmente lo que dicen esas escrituras. Si esas escrituras son capaces de desnudarme a mí, yo quiero encontrar realmente lo que ella dice acerca de mí. Y sabes, eso va a cambiar nuestra vida por completo. Cuando nosotros leemos, estamos viendo cómo las escrituras saltan y se hacen viva en nosotros. Y sabes, yo quiero que me acompañes al libro de Números. Números capítulo 13, versículo 30 y 31. En pantalla me van a acompañar. Como decía Stewart, saque su Biblia digital o prenda su Biblia. O si no, ustedes dicen, no, yo uso la de papel, subraye su Biblia. Y estos dos versículos dicen de esta manera: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos por posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Mira, Caleb hace callar a todo el pueblo delante de Moisés. Y muchas veces Dios no nos las pone las cosas tan fácil. Moisés, en el capítulo, desde el versículo 1, por orden de Dios le dice a Moisés: envía 12 príncipes de cada tribu a que vayan e inspeccionen la tierra, la cual yo les he prometido, la tierra que fluye leche y miel. Entonces Moisés, muy obediente como siempre, él toma 12 príncipes y los envía a la tierra, y con la misión de que vayan y vean si esa tierra estaba habitada o si era fértil. Pero yo esto estoy hablando, pero no me has preguntado, pastor, pero ¿cuál es el tema? Y quiero predicarte bajo el tema de una mente conquistadora. Diga: yo tengo una mente conquistadora. Y entonces Moisés decide enviar a estos 2 espías para que traigan reporte de que si la tierra si era fértil. Y ellos, cuando llegaron, Moisés esperaba un reporte, esperaba que le comenten qué es lo que habían visto mientras ellos espiaban la tierra. Pero Moisés no se esperaba el reporte de ellos, porque el reporte que escuchó Moisés es que era tierra que traga a sus moradores, tierra de gigante, tierra que no podemos, porque ellos son mucho más que nosotros. No podemos con ellos, como leímos. Y eso hizo entrar en temor a todo el pueblo. Pero la historia habla que solo 10 de esos hombres dieron este reporte. Un reporte negativo, un reporte que hizo entrar a todo el pueblo en temor, contaminó a todo el pueblo y todo el pueblo echó a llorar. ¿Por qué? Porque dijeron: esa es tierra que traga a sus moradores y es tierra de gigante. Y entonces el pueblo echó a llorar. Y es ahí donde Caleb toma la valentía
y hace callar a todo el pueblo. Y Caleb, con toda esa valentía, Caleb y Josué tuvieron otra perspectiva de ver la tierra. Ellos tuvieron otra manera de ver lo que los 10 habían visto también. Los 12 vieron todo igual, pero la mentalidad de estos 10 era una mentalidad que se veía como aquellos que iban a ser consumidos y con una mentalidad de derrota. Pero Josué y Caleb, la diferencia de Josué y Caleb es que ellos veían de otra manera. Si ya Dios le había dicho, vayan a esa tierra que ya yo se las he entregado. Ellos estaban confiando de que ya Dios le había entregado esa tierra. Y si Dios lo dijo, ellos estaban confiando que era la tierra que Dios les iba a entregar a ellos. Y sabes, yo quiero hablarte acerca del primer punto de esta enseñanza. La historia habla, como te dije, de 10 espías que tenían una mente negativa, una mente que lo veía todo imposible. Y para tener una mente de conquista, nosotros no tenemos que aceptar pensamientos negativos. No podemos ser nosotros negativos si queremos conquistar. Dígale a la persona que está a su lado, si tú quieres conquistar, no puedes tener un pensamiento o una mente negativa. Y lo primero que tenemos que hacer es no aceptar pensamientos negativos. Si Dios te ha mostrado su poder, Dios te ha llevado también a ver cómo otros son bendecidos de parte de Dios, pero tú piensas que eso no es para ti, piensas que eso no es contigo. No, Dios no hace ninguna diferencia de persona. Dios simplemente espera que tú puedas creer lo que otros también están creyendo. Por eso dice en Jeremías habla de que ya el Señor conoce los pensamientos que tiene acerca de nosotros y son pensamientos de bien y no de mal. Querida iglesia, tenemos que nosotros quitar el pensamiento de fracaso, no aceptarlo en nuestra mente, no aceptar lo que otros dicen que va a ocurrir con tu vida, no aceptar un no, sino tú ir contra ese no con todas tus fuerzas. Pero tú no puedes permitir el fracaso ni el no, porque si no tú te vas a conformar a que eso es así y no hay vuelta que darle. ¿Sabes? Ellos venían con el fruto de la tierra. Ellos traían un racimo de uva que habían cortado, porque también Moisés le dijo, tráiganme la evidencia del fruto de esa tierra, y si es buena, yo quiero el fruto. Y era el tiempo de las uvas, y ellos cortaron un racimo de uva y no lo podía cargar una sola persona, sino que tomaron un palo y lo cargaban entre dos. Imagínense el racimo de uva que ellos traían. Pero aún así, viendo que era una tierra buena, ellos seguían con el miedo de que era una tierra que traga a sus moradores, era una tierra de gigantes. Pero cuando Dios te la entrega en posesión, no hay gigante que le quede grande a Dios. Si David, siendo un joven, derribó un gigante, porque David dijo, yo no voy en mis fuerzas, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y sabes, tú y yo no podemos ver los gigantes y echarnos para atrás y escondernos y tener temor. No, iglesia, tú y yo vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual nos da la victoria, sabes, ante tu adversario. Pero tú tienes que empezar a tener una mente que no acepte
las cosas negativas. En el momento en que tú aceptas las cosas negativas, perdiste la batalla. En el momento que permitiste la duda a tu cabeza, perdiste. Cuando tú eres una persona que va a ciega porque escuchaste la voz de Dios, Dios nunca te dejará en vergüenza. Pero si tú vas porque tú vas en tus fuerzas y en tu conocimiento y porque quieres el protagonismo, pues tal vez te vas a encontrar con el muro por delante. Pero cuando realmente oyes la voz de Dios y vas a ciega, Dios te va a respaldar. Dios hará que tú derribes los gigantes y ya los gigantes no serán ya más un obstáculo. Tú vas a tener la mente bien guardada de que ningún pensamiento, ninguna palabra negativa, por más que la diga el vecino o la persona con la que duermes, tú no lo vas a aceptar. Si Dios ya te dio una palabra, si Dios ya te habló acerca de una promesa o te dio una profecía, si Dios te ha mostrado en sueño, como le mostró a José, qué es lo que iba a hacer con él, no aceptes un no. No aceptes las voces que te están diciendo lo contrario a lo que Dios dice. ¿A quién le vas a creer? ¿A Dios o a las voces que tal vez porque ellos están frustrados y no consiguieron sus sueños, quieren que tú no los consigas también? Por eso tú y yo hoy, como primer punto, si queremos tener una mente conquistadora, no vamos a aceptar pensamientos negativos ni pensamientos de fracaso. Amén. Porque ya el Señor conoce los pensamientos que tiene acerca de ti. Wow. Cuando yo leo siempre ese versículo en Jeremías 29:11, y dice Dios que los pensamientos que tiene acerca de mí son pensamientos de bien y no de calamidad. Así que si estás viviendo por un momento o estás atravesando por un momento de calamidad, no es el propósito ni la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que tú vivas de una manera bendecida. Yo he venido para que tengan vida y una vida en abundancia. Eso es lo que Dios quiere con tu vida y con mi vida, que vivamos una vida plena en Jesús. Amén. ¿Sabes? Cuando nosotros aceptamos pensamientos negativos y el fracaso que ronden nuestros pensamientos, hace ver que las circunstancias por las que estamos se conviertan en un gigante. Cuando nosotros permitimos el pensamiento negativo, hace que el momento y las circunstancias que estás atravesando se conviertan en un gigante. Y ellos veían gigante por todos lados, las murallas enormes, la gente enorme, y ellos entraron en miedo. Y el miedo te hace ver como un fracasado. Cuando tú aceptas el miedo, te haces ver como, te ves como un fracasado. Yo era de las personas que vivía con miedo, y el miedo era estar delante de gente. Me daba miedo, me daba pánico, y eso hacía que yo diga: no, yo no puedo, yo soy un fracasado, yo nunca lo voy a poder hacer, esto no es para mí, esto es para otro. Y le decía: Señor, busca otra persona que sea más elocuente, que una persona que esté preparada. Yo no estoy para esto, yo no estoy hecho para esto, porque acepté los pensamientos, y el temor me hizo ver como un fracasado. Pero que no ocurra eso hoy con la iglesia, que no ocurra hoy con Oasis, de que vamos a vivir con temor de los gigantes que vemos fuera. No, Dios nos dio su palabra para derribar los gigantes. Dios nos dio la arma más poderosa, que es la oración, que es la sangre de Jesús, para derribar los gigantes. No vamos a permitir que ese gigante que se llama miedo nos derribe a nosotros.
Porque el miedo no va a dejar que tú cumplas tus sueños y tus metas. Te has trazado metas y tienes sueños, pero tal vez cuando te ves a punto de cruzar la puerta hacia tu proyecto, los miedos te echan para atrás. Pero hoy tú y yo tenemos las armas más poderosas para poder vencer los temores y las inseguridades que quiera traer el enemigo como dardo a nuestra mente. Por eso he titulado tenga una mente conquistadora. Y diga conmigo: yo tengo una mente conquistadora. Segundo punto: llene su mente con la palabra de Dios. Wow, tremendo, porque tú y yo, para poder tener una mente conquistadora, tenemos que tener contacto con la palabra. Como al principio le decía, si nosotros tenemos hambre de la palabra y la leemos día y noche, nosotros vamos a hablar palabra. Por eso el Señor le dijo a Josué en Josué 1:8 que este libro nunca se aparte de tu boca. No le dijo que nunca se aparte de tu escritorio, sino de tu boca, porque lo que vas a hablar es palabra. Lo que vas a declarar es palabra. Y cuando Jesús venció al enemigo, le dijo: escrito está. Cuando tú quieras vencer las tentaciones, le vas a decir: escrito está, porque vas a hablar palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, una mente donde la palabra de Dios esté constantemente anidando. Y ¿sabes qué? Lo que hay en nuestra mente es lo que va a salir a la final. Querida iglesia, una mente que tenga contacto con la palabra necesitamos. La palabra nos hace que desaprendamos y aprendamos. Cuando tú aprendes la palabra, lo que creías saber queda de lado y empiezas a conocer la verdad, y la verdad nos hace, gracias iglesia porque está atenta, la verdad nos hace libre. Y si tú y yo leemos la palabra, mira, nadie va a venir a nosotros a desenfocarnos de lo que hemos creído y de lo que estamos creyendo y de lo que estamos viviendo. Porque cuando tú no tienes fundamento en la palabra, vienen ríos, vienen vientos y te quieren desenfocar y mover. Y muchos son movidos. ¿Por qué? Porque no hay fundamentos, y esos fundamentos te da la palabra. Hoy que se despierte la hambre por tener contacto con las escrituras. Las escrituras te van a llevar a la conquista, querida iglesia. Cuando nosotros nos movemos por la palabra, hay una victoria asegurada. Cuando tú te mueves por sentimiento, o sientes, o crees, o pienso que es así, tal vez vas a encontrarte con el fracaso. Pero cuando Dios te habla con una palabra rema, cuando Dios te habla con una escritura exacta, tú caminas con esa palabra y caminas derecho a la conquista. Queremos ver conquista, conozcamos más de la escritura. Así como dijo el Señor a Josué: medita en él día y noche, porque todo lo que hagas prosperará. Si nosotros queremos que el Señor nos lleve a esa abundancia, la palabra tiene que ser para nosotros esa sustancia y ese alimento para nosotros creer que nada es imposible para el Señor. Tercer punto: renueve su manera de pensar. Qué importante es esto. Si nosotros no renovamos nuestra manera de pensar, ¿qué es lo que va a pasar? Piense, si nosotros no renovamos la manera de pensar, es que viviremos siempre con temores, y como vivieron nuestros padres cuando ya el Señor nos ha hecho libre.
Cuando ya el Señor nos ha mostrado una manera de cómo Él se mueve cuando uno le cree. Pero nosotros muchas veces seguimos esclavizados en lo que nos dio resultado una vez y creemos que es así, o así nos los enseñaron, y ahí nos quedamos. Pero tú y yo necesitamos renovar nuestros pensamientos, como dice en Romanos 12:2, renovaos en vuestros pensamientos. Yo quiero que me puedan poner en pantalla Romanos 12:2, y ahí nos vamos a dar cuenta de que si nosotros queremos renovar nuestros pensamientos, vamos a conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad del Señor. ¿Qué quiere decir eso? No nos podemos quedar ahí, sino tenemos que renovar nuestra mente, y que nuestra mente nos lleve a hablar de la conquista, que nuestra mente nos lleve a hablar de que sí somos vencedores. Como dice la Escritura, no podemos decir no lo puedo, porque la palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Declare las cosas que no son. Entonces tenemos que aprender que nuestra declaración va a ser porque tenemos una mente renovada. Lo que sale de nuestra boca es la abundancia de lo que hay en el corazón. ¿Y qué es lo que yo tengo en mi mente? Y lo que baja a mi corazón es lo que va a salir por mi boca. Entonces yo empiezo, si yo quiero tener una mente renovada, yo ya no tengo que llamarla a mi esposa, tú eres una fracasada. No estoy contribuyendo en nada. Yo tengo que hablarle de que ella es una mujer talentosa, es una mujer virtuosa, es una mujer guerrera. Yo ahí estoy aportando. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando tenemos una mente renovada, el vocabulario es un vocabulario distinto, ya no de fracaso, ya no de descalificación, sino un lenguaje que lleve a que las personas se motiven, las muevas en la fe, a creer que todo lo pueden en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque en el versículo que leímos, mira lo que dice en el versículo 32. Leímos el 30 y el 31, pero el 32 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel. Mira, ellos hablaban mal en medio de todo el pueblo. Ellos hablaban mal de la tierra que habían ido a reconocer. Por eso necesitamos renovar nuestra mente, para que aprendamos a hablar como habló Josué y Caleb. Josué y Caleb dijeron: si Dios nos las ha entregado, nos los comeremos como a pan. Eso es lo que ellos tenían, una mente renovada. Ellos habían visto lo mismo que estos 10, pero los 10 eran pesimistas. Pero Josué y Caleb eran hombres que tenían una mente de conquista y una mente renovada, que decían: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y Él nos los va a entregar y nos los comeremos como a pan. Eso es lo que tú y yo tenemos que a partir de hoy hablar. Comenzamos el año y hay reto de por medio. Queremos ver cómo Dios bendice la casa, cómo Dios transforma la casa, cómo Dios nos lleva a una doble porción. Tenemos que tener una mente conquistadora, una mente que no acepte el fracaso, una mente renovada, una mente que tenemos que tener, que esté llena de la palabra. Y por último, mira lo que tenemos que tener: una mente. Tenemos que tener una mente espiritual. En Números 14, versículo 24, habla de que Caleb tenía un espíritu diferente a los demás. Número 14, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb
por cuanto hubo en él otro espíritu. Mira lo que dice. En Caleb hubo un espíritu diferente a los 10. Por eso nosotros necesitamos una mente espiritual. Una mente como la que tuvo Caleb, como la que tuvo Josué. Una mente espiritual que constantemente esté creyéndole a Dios, guardándose, cuidándose, para tener ese espíritu superior a los demás. Una mente espiritual es aquella que se guarda, sabe que este es el templo del Espíritu Santo, sabe que yo no voy a desagradar a Dios con mis pensamientos, yo no voy a anidar pensamientos impuros en mi mente. Una mente espiritual no anida pensamientos impuros e incorrectos, o se monta sus películas en la mente. No, una mente espiritual siempre piensa en conquista, siempre piensa en agradar a Dios. Eso es lo que tú y yo tenemos que tener, una mente como la tuvo Josué y Caleb. Una mente que se consagra a creerle al Señor, por más que veamos los gigantes, por más que veamos lo imposible. Pero sabes, me agrada porque Dios dice, para Él todo es posible. Si para Dios todo es posible, dígame, ¿qué es imposible? Nada. Todo es posible para Dios. Y para los que creen, todo le es posible, dice la palabra. Entonces, si para Dios no hay nada imposible, y para los que creemos todo es posible, iglesia, no hay gigante que se pueda resistir ante tu mentalidad de conquista. Hoy tenemos que salir con una mentalidad de conquista. Hoy tenemos que salir y mañana conquistar. Mañana y pasado mañana conquistar. Nosotros tenemos que ser gente que conquiste, gente que camine en lo sobrenatural, personas que creamos que nada es imposible para los que le creen al Señor. Querida iglesia, cuando tal vez al principio le soltamos en este lugar, vamos a construir una iglesia desde cero. O ya tenemos el lugar y ni siquiera teníamos el contrato firmado, pero nosotros ya estábamos viendo la conquista en el Espíritu. Ya en nuestra mente estaba el diseño de cómo le íbamos a hacer la iglesia. Y la primera vez que tuvimos en este lugar, lo primero que vimos fue dónde vamos a montar el altar. Y justo estábamos parados aquí con mi esposa y mi hijo, y el dueño estaba por allá. Y sabes, él nos veía hablar y decíamos, él nos observaba, y nosotros decíamos, aquí haremos el altar, allá haremos aula de los niños, allá los baños, hasta acá será el límite donde vamos a poner las puertas. Y el hombre nos miraba y todavía ni siquiera nos había dicho sí. Pero nosotros estábamos ahí ya conquistando lo que hoy se ve. Lo que antes no se veía, ya nosotros lo estábamos viendo y conquistando. Y hoy es un hecho, hoy es una conquista el estar en este lugar, el poder ver que en 6 meses pudimos levantarle casa al Señor, porque nada nos frenó. No hubieron gigantes que nos frenaron. ¿Sabes, querida iglesia? Si nos hayan dicho que íbamos a gastar 160,000 euros en este lugar, tal vez ni siquiera nos pondríamos a levantar. Pero bendita ignorancia en la que entramos, bendita fe en la que entramos. Cuando no teníamos ni un euro, entramos a construir, y cada domingo el Señor iba respaldando, cada domingo el Señor iba derribando los gigantes, iba derribando cada palabra. Cada domingo el Señor lo iba haciendo,
Porque si habían 160,000 euros, estoy seguro que si me decían que eso es lo que iba a gastar, tal vez haya dicho no cuando lo tengamos. Pero el Señor nos llevó a visualizar, a soñar, a conquistar antes de tiempo. Una mente de conquista no acepta pensamientos negativos. La palabra es la que constantemente en una mente de conquista tiene que estar. Y eso es lo que tratábamos con la pastora, que la palabra que Dios nos dio sea constantemente en nuestra mente. Y cuando empezamos a renovar nuestros pensamientos y empezamos a aplicarlo aquí también. Y sabes, para culminar, la semana atrás no, tuvimos con Expedito. La semana pasada tuvimos con el dueño, por ahora, de este lugar. Óigame bien, le estoy diciendo por ahora, porque 5 años tenemos de alquiler, pero con una cláusula que después de los 5 años nos los vende al mismo precio que lo negociamos. En 5 años yo tengo la fe y tengo la certeza que Dios nos entregará este lugar en posesión. Porque no hay gigante que se pueda detener a la voz de Dios y a lo que Dios quiera hacer. Y Dios dijo: levantarán casa para que familias se levanten, familias se restauren, familias sean sanadas. Y le estamos creyendo, porque cientos de familias entrarán por ese lugar, serán restauradas, serán sanadas, y habrá testimonio que contar en este lugar. ¿Pero por qué? Porque le estamos creyendo a Dios que, ¿sabes? $500,000 no es nada para Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata. Y si Dios nos provee, pues este lugar será en propiedad. Stewart, diga: de Él. De Él viene la provisión y de Él será este lugar. Este lugar no tendrá un nombre propio. Este lugar tendrá en el contrato obra de Dios. Pero querida iglesia, mente espiritual es la que tú y yo tenemos que tener. Una mente de conquista, una mente de no ver impedimentos. Pero hoy tenemos que tratar nosotros, le digo tratar o trabajar nosotros, en tener un espíritu como lo tuvo Josué y Caleb. Cuando usted lee la historia de José, usted lee la historia de Daniel, dice que veían en esos jóvenes un espíritu superior. Ellos no negociaban su santidad. Ellos no negociaban, aún estando a punto de estar entre la vida y la muerte. Pero ellos no negaban su fe. Y cuando Dios los respaldaba, decían: es que en ellos hay un espíritu superior. Iglesia, tú y yo tenemos que tratar de tener un espíritu superior. Y el espíritu que Dios nos dio es un espíritu que todos lo podemos tener. Porque Él no nos dio un espíritu de cobardía, dice la palabra. Él nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. Querida iglesia, no hay nada imposible. Si tú dices: pastor, pero es que este pecado se convirtió en mi gigante, no lo puedo derribar. Mentira. Siempre hablo con un hombre adulto que viene a este lugar y me dice: es que no puedo. Esa cosa pequeña me derriba cada vez. Yo le digo: ¿cómo esa cosa pequeña te puede derribar siendo un hombre adulto, grande, viejo? Le digo: ¿cómo te va a derribar? Que no sé, pero me derriba. Un pedacito de papel y lleno de hojas que se llama tabaco lo derriba. Y no sé cuál sea lo que te derriba a ti, pero sabes, cuando tú aprendes a derribar los gigantes internos que hay dentro de ti, lo que nadie ve, tú aprenderás a derribar los gigantes externos. Cuando tú derribas el gigante no puedo, cuando tú derribas el gigante del orgullo, que son los que no se ven,
tú aprenderás a derribar el alcohol, la droga, el tabaco, las mujeres. Todo eso lo vas a derribar porque has derribado primero los gigantes internos que nadie ve. Porque a veces muchos piensan que es más fácil derribar los gigantes externos. Sí, puede ser más fácil derribar los gigantes externos. Podés por un día, 2 días no beber o no amanecer en la otra cama. Pero ¿y qué del gigante que está destruyendo tu familia? El orgullo, la amargura, la miseria. Porque hay hombres y mujeres miserables dentro del matrimonio. Esos gigantes tienen que caer para tú ver la conquista en la familia, para tú ver la conquista en el ministerio, para tú ver este año donde Dios nos prometió la doble porción de su espíritu. Oh, óyeme bien, la doble porción de su espíritu viene. Y dirán, este tiene una doble porción, este tiene un espíritu superior como lo tenía Josué y Caleb. Eso es lo que quiero hablarte en esta mañana, querida iglesia. Tienes que buscar y tratar de tener esa doble porción, porque es un regalo de Dios. ¿Sabes? El único esfuerzo que tienes que hacer es que cuesta. ¿Sabes qué te va a costar? Levantarte de tu cama o levantarte del sofá, apagar la tele y ponerte así de rodillas. Nada más te va a costar. No te va a costar esfuerzo como cuando vas y trabajas y coges la pala y coges el saco. No, no te va a costar esfuerzo. Te va a costar salir de tu comodidad. Lo único que te va a costar para tener la doble porción es salir de tu comodidad, salir de lo que te distrae y buscar el rostro de Dios. Y vas a ver cómo Dios te exalta, porque Dios exalta a los que lo buscan en secreto. Si me buscas en secreto, tu Padre que ve en secreto te recompensa en público, querida iglesia. Esto no es para perezosos, esto no es para personas que tienen miedo, esto es para valientes, esto es para gente que está dispuesto a cambiar la historia de su vida. No sé cuál fue la historia de tu vida, pero hoy Dios te dice, te doy una oportunidad para cambiar la historia de tu vida. ¿Sabes? Dios cambió la historia de nuestras vidas. Y anoche la pastora me estaba diciendo, y yo estaba contento cuando veo en la noche que dice, no puedo estar lejos de... ¿O cómo era? ¿No puedo estar lejos de ti? ¿Ah? Amo estar contigo. Yo era feliz, porque antes me decía, no quiero ni verte. Pero anoche me decía, amo estar contigo. Pero eso cambió cuando nosotros dijimos sí, al cambiar nuestra historia. La historia era una historia tal vez como la tuya, que estás como perro y gato peleando, como que no te entiendes y como que las cosas sabes que no funcionan. Y tú dices, me amargué la vida. Así era nuestra historia. Pero Dios cambió nuestra historia. Que cuando era un hogar ya destrozado y disfuncional, porque una mujer decide doblar sus rodillas y creerle al Señor, un día de eso, yo me encuentro en un lugar como este, con la cabeza agachada y orando por primera vez en mi vida. Querida iglesia, Dios puede cambiar la historia de tu vida. ¿Cuántos quieren que ocurra eso en su vida? Y conclusión de este tema, la manera de tener una mente conquistadora es no permitir ningún pensamiento impuro, negativo e incorrecto. Miren estas 3 cosas. La manera de tener una mente conquistadora es no permitir ninguno de estos 3 pensamientos: impuro, negativo e incorrecto. Eso es lo que usted no debe permitir a partir de hoy. No importa lo que le digan. Un día le metieron temor a la pastora: no traigas a tus hijos acá porque aquí se van a echar a perder. Y la pastora entró en miedo. Pero ella se armó de valor
Dijo, yo voy a traer a mis hijos. Porque ya Dios le había hablado que aquí se iban a enterrar sus huesos. ¿De qué servía tener a nuestros hijos por allá y nosotros acá? No permitas que la gente te meta pensamientos negativos. Y para finalizar, decida leer la palabra hoy. Salga con la decisión de leer la palabra todos los días. Y no acepte nunca más el fracaso. No lo acepte. Rechace. Como cuando no quieren que lo toque. No me toques. Así usted le va a decir al fracaso: no me toques. Yo soy una persona que camina por encima de los obstáculos. Yo soy una persona que tiene una mente de conquista. Yo soy una persona que no ve el no. El no es mi oportunidad para ir con más fuerza. El no es mi impulso para yo seguir conquistando. Porque eso es que estoy incomodando. ¿Sabes? Alguien nos decía: es bueno tener a un Judas en medio, o tener a alguien que te fastidie en el ministerio, porque esa es la motivación de que tienes que hacerlo mejor. Y a veces es bueno tener gente así en el trabajo. ¿Usted no tiene a alguien que lo fastidie en el trabajo o en clase? Es bueno tener ese tipo de gente, porque eso lo lleva a usted a hacer lo excelente. No se enfade por eso. Muéstrele que usted tiene una mente que va más allá de la envidia, que va más allá de muchas cosas. Dios lo bendiga, querida iglesia. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a trabajar. ¿Sabes qué me puso el Señor? De trabajar en renovar la mente. Y tal vez mis últimos sermones van a ser de conquista. Porque ¿sabes qué? Siento en mi espíritu que hay hombres en este lugar que tienen sueños frustrados, que soñaron aún con una familia sacerdotal, pero están frustrados. Pero el Señor me decía: vuelve a hablarle de que yo los haré conquistadores, yo los haré guerreros, y nada van a ver como imposible. Y la palabra habla de guerreros. La primera conquista vino cuando derribaron las murallas de Jericó, y de ahí en adelante el pueblo guerrero de Dios siempre iba tras conquista. Tú y yo somos el pueblo de Dios, y no vivimos como derrotados, vivimos como conquistadores. Por eso hoy te voy a llevar a que vuelvas a soñar, que vuelvas a despertar aquellos proyectos que habían y se quedaron truncados, se quedaron a media a causa del temor. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios: Dios va a volver a darte las armas, Dios va a volver a equiparte, Dios va a volver a darte las fuerzas, y vas a hacerte un hombre conquistador, una mujer conquistadora, una mujer de armas tomar. No importa la edad que tengas, solo créele a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Yo quiero que tú, que le has creído a Dios, pase aquí delante. Solo voy a hacer una oración para que el Señor te dé ese espíritu de amor, poder y dominio propio. Y con esto termino. Tú al salir le vas a decir: ya no más al miedo, ya no más a las inseguridades. Si has estado aceptando pensamientos de fracaso, hoy ya no hay en tu mente espacio para el fracaso. Hoy tú le vas a decir: yo tengo la mente de Cristo. Vamos, póngase la mano en la cabeza. Hoy pongo mis pensamientos sujetos a la obediencia de Dios. Repita conmigo: hoy pongo mis pensamientos sujetos a la obediencia de Dios.
Yo quiero que repita ahí conmigo: Señor, hoy me comprometo a no darle cabida al fracaso, a lo impuro, a lo incorrecto, a mi mente. No tendré pensamientos de fracaso, tendré pensamientos de conquista, tendré pensamientos de victoria, tendré un pensamiento renovado, un pensamiento libre para poder conquistar. Hoy, Señor, sé tú, Señor, tomando el control de mis pensamientos. Hoy declaro que tengo la mente de Cristo, una mente de conquista, una mente que camina espiritual. Vamos a declarar los 4 puntos y con eso terminamos. Usted siga con la mano en la cabeza y declare esos 4 puntos. Una mente que no acepta el fracaso, diga. Una mente que camina en la palabra, que medita en su palabra. Una mente renovada y una mente espiritual. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que están aquí delante. Hoy te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú quites el miedo, que tú quites el fracaso, que tú quites los temores, Señor. Y sé tú, Señor, dándole una mente de valiente, una mente conquistadora, una mente, Señor, que los va a llevar al triunfo, Señor. Una mente, Señor, prodigiosa, Señor. Serán los hombres y las mujeres más inteligentes, como los hijos de Isaacar en los tiempos en los que están. Ellos serán entendidos, Señor. Una mente sabia, Señor, y entendida, Señor. Gracias te doy, Señor, porque no habrá ninguno aquí que se pierda, Señor, porque tú les darás sabiduría e inteligencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, iglesia. Dios los guarde.